Sin dudas que Dios ha puesto muchas cosas en mi vida que me han ayudado a entender mucho lo que también quiero transmitir. Y a veces nosotros estamos pasando diferentes situaciones y no nos damos cuenta del por qué. Y bueno, es porque Dios quiere algo, es que Dios quiere cambiarnos, es que Dios a veces nos está disciplinando. Y bueno, de eso quiero hablarles ahora en este tiempo, de lo que ha venido trabajando Dios conmigo y la historia que también está relacionada con esto, que es la historia de Débora y de Jael. Dos mujeres completamente distintas, pero que fueron utilizadas por Dios de maneras diferentes y en las que Dios las usó de una manera en que todo era la gloria para Él. Y era un tiempo, el tiempo de Débora, que el pueblo de Israel se venía apartando de Dios. Es un patrón de conducta que se viene repitiendo, en donde ellos se alejan de Dios, claman a Dios, se arrepienten, Dios los libera y viene un tiempo de paz. Y quiero que me acompañe a leer Jueces 2, 16 al 18. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Y quiero que ahora leamos Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y vamos ahora a Jueces 2, 12 al 13. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Como vemos, el pueblo se apartaba de Dios, se arrepentía, clamaba, y Dios les daba un juez, y Dios estaba con ese juez, y ellos eran liberados. Y había un momento de paz, pero volvía a pasar lo mismo. ¿Y cuántas veces nosotros también nos vamos apartando de a poquito de Dios? A veces Dios nos manda pruebas y son pruebas grandes y nosotros pasamos mucho más tiempo con Dios que antes. Y clamamos y lloramos y no tenemos ni ganas de comer y pasamos mucho, mucho más tiempo que lo que antes porque queremos salir de esa prueba, no encontramos la salida, no sabemos por dónde, entonces queremos la guía de Dios y pasamos tiempo clamando, llorando en silencio hasta que Dios va mostrando el camino. Entonces vamos sintiendo paz. Le damos gracias a Dios, le damos la gloria a Él. Y decimos, Dios, no quiero volver a pasar por esto. Te prometo que si yo no vuelvo a pasar por esto, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo. Y lo hacemos al otro día y le damos la gloria a Dios y decimos, gracias a Dios porque salí victoriosa de esta prueba, porque tú me ayudaste, tú me guiaste. Y al segundo día seguimos agradeciendo, oramos. Al tercer día, un poquito menos. Al cuarto, un poquito menos. Al quinto ya no estamos tan buscando a Dios, tan entusiasmadas, tan necesitadas de Dios, porque la prueba ya pasó, ahora estoy mejor. Esa prueba grande ya no la tengo, entonces no necesito tanto tiempo con Dios. Y va pasando otra cosa, vienen días de lluvia, 3 días que llueve, entonces salió el sol, bueno, y Dios voy a dedicarme a colgar ropa porque está como hoy el día, entonces mi familia precisa ropa, entonces este tiempo contigo ahora no. Y al otro día aparece otra cosa y voy dejando el tiempo con Dios. No quiere decir que no estemos orando, que no leamos la palabra, pero ese tiempo que teníamos de intimidad real con Dios va desapareciendo.
Y lo digo por mí. Porque cuando están las pruebas grandes, 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 el tiempo es todo para Dios. El resto, ¿no les ha pasado que el resto no importa, no existe? No interesa nada lo que esté pasando a mi alrededor porque necesito salir de ese lugar de prueba. Entonces estoy solo con Dios, solo con Dios, solo con Dios. Y pasa la prueba y no estoy solo con Dios. Hay otras cosas que me están ocupando. Entonces yo le prometí a Dios, Dios, no quiero otra prueba más, porque voy a seguir así contigo. Pero me olvido. Y gracias a Dios que Dios no es así, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Entonces nosotros vemos el pueblo de Israel que clamaba y Dios le ayudaba, pero a veces me pasa que yo clamo, pido ayuda, le agradezco y después me voy olvidando. Y no es que me olvide del todo, pero si no, de repente no lo tomo en cuenta en algunas decisiones de mi vida. ¿Este gasto es necesario? ¿Tengo que cambiar de trabajo? Cosas sencillas de nuestro día, que a veces pensamos que son pequeñas y no se las entregamos a Dios. Y cuando yo fui por el camino que Dios no quería, y ese no era el camino que Dios quería, porque yo no lo tomé en cuenta, voy a tener consecuencias. Y a veces decimos, sí, yo le entrego esto a Dios, oro por esto, por mi familia, por esto, esto. Esto no, esto capaz que, y no me doy cuenta, a veces lo hacemos inconsciente. No pensamos en una decisión que tenemos que tomar si afecta o no, pero sí afecta, hermanas. Decisiones simples que pensamos que son de la vida, sí nos afectan. Y después, ya está, ya lo decidí. Dios tiene un camino, tiene mi camino trazado. Si yo me desvío un poquitito, ese camino que tenía marcado no lo seguí. Puedo volver, pero hay unos pasos que yo ya me los perdí. Y en las canciones cantábamos hoy, quiero escuchar tu voz. ¿Y cómo escucho la voz de Dios si yo no estoy con Dios? ¿Cómo lo escuchamos si yo no paso tiempo? ¿Conozco la voz de Dios? ¿Me habló Dios alguna vez? ¿Quiero que me siga hablando Dios? Vamos a leer de nuevo Jueces 4, 1, 2 y 3. Después de la muerte de Adob, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de sus ejércitos se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Después los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. El pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. ¿Y qué hizo Jehová? Los vendió. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron. ¿Y a quién levantó? Una jueza. ¿Por cuánto tiempo clamaron? No. Ellos estuvieron 20 años de crueldad y después clamaron. 20 años oprimidos, 20 años de esclavitud y nadie hizo nada. Era un tiempo en que los hombres no estaban cumpliendo el papel que Dios les dio. Se habían alejado de Dios, no estaban escuchando a Dios, pero sí había una mujer que estaba viendo la desolación del pueblo y estaba viendo cómo el pueblo estaba sufriendo. Y Dios la usó porque escuchó la voz de Dios. El pueblo estaba bajo el castigo y la disciplina de Dios. Los israelitas quisieron vivir sin Dios y terminaron siendo esclavos. Vamos a leer Hebreos 12:11. ¿Sí? Hebreos 12:11.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y sabemos, como dice la palabra, que Dios castiga porque nos ama, porque quiere que volvamos a sus caminos. Dios al que ama disciplina y nos hace pasar por pruebas para que vayamos cambiando y moldeándonos a su semejanza. Y Dios usó a Débora para traer liberación a su pueblo, porque había falta de liderazgo de los hombres. Ellos esperaron 20 años para ser liberados, para clamar. ¿Están esperando por algo? ¿Porque un hijo vuelva a Dios? ¿Porque algún familiar se convierta? ¿Por un trabajo? ¿Por cambio de trabajo? ¿Estás esperando para pedir perdón? ¿Para ser perdonado? A veces vamos dejando las cosas y vamos esperando, y pasa el tiempo. Pero para todo esto tenemos a Dios, para que nos guíe. Dios levantó a una mujer llamada Débora cuando pidieron ayuda, la cual buscaba a Dios y a su palabra, porque escuchaba al Señor y las personas acudían a ella. Esto lo podemos leer en el versículo 5 del capítulo 4. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella tenía la sabiduría de Dios porque ella buscaba su palabra y quería seguirlo, porque había un pueblo que se había apartado de él. Quiero que me acompañen a leer el versículo 6 del capítulo 4. Y envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y saben que ella ahí no le está dando una orden a Barak. Ella lo está dirigiendo, le está transmitiendo el plan de Dios, porque eso no era lo que ella decidía, era lo que Dios le decía, porque ella era una profetisa que escuchaba la palabra de Dios. Ella capaz que podía haber dicho, haber escuchado a Dios y haberlo mandado, anda, hace tal cosa. Pero ella no hizo eso. Ella lo dirigió. Y en ese tiempo habían pocos hombres que escuchaban a Dios. Y él insiste en que ella lo acompañe. En el versículo 8 y 9, Barak le pide. Y no sabemos por qué. No sabemos por qué le pide que acompañe. Si lo leemos, versículo 8 y 9. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Ella podía haber decidido no ir, podía haber quedado cómoda. Cumplió con lo que Dios le dijo, ya le transmitió a Barak el plan de Dios, y podía haber dicho: no, no voy. Hasta acá llegué, yo no me voy a seguir involucrando. Esta es una batalla en la que yo no quiero participar. ¿Hay alguna batalla en la que no queremos estar? ¿Estamos viendo batallas en las que no nos queremos involucrar? ¿O Dios te puso en una batalla y no sabes qué hacer? ¿Batallas espirituales? ¿Batallas en familia? ¿Qué batalla estás atravesando? ¿En casa?
A veces no queremos movernos de nuestro lugar. Y capaz que la batalla está en casa. Pero tenemos que involucrarnos con los que tenemos alrededor nuestro. Nuestros seres queridos, nuestra familia. Y estar atentos a sus necesidades como lo hizo Débora. Débora estuvo atenta a la necesidad que tenía el pueblo. Dios quiere que estemos dispuestos a involucrarnos si somos hijas de Dios y conocemos su llamado y somos sensibles al liderazgo de Dios en nuestra vida. ¿Qué hizo Débora? Débora escuchó la voz de Dios, dejó su lugar y se involucró en la batalla. Dejó su lugar de confort y Dios la utilizó en su pueblo y permitió que la llevara a la batalla. ¿Cómo tiene que ser mi corazón para que Dios me utilice? Tengo que tener un corazón sumiso. A veces podemos tener miedo a no querer involucrarnos, porque sí, es normal. Pero tenemos herramientas, tenemos la palabra, tenemos la oración y también podemos contar con hermanas que nos ayuden. Moisés estaba en una batalla y precisó ayuda, que levantaran sus manos. Acompáñame a leer Éxodo 17, 10 al 12. Diecisiete, 10 al 12. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés se cansó, y a veces podemos estar cansados en la batalla en la que estamos. Y podemos pedirle a hermanas que nos ayuden, que nos sostengan en oración. Y a veces pueden ser situaciones que no las podemos contar, que son muy delicadas, y no sabemos a quién contar. Pero si le pedimos a Dios en oración que nos guíe con quién podemos contar, Él nos va a mostrar a la hermana que nos puede sostener y ayudarnos a levantar las manos. No nos quedemos solas. Y saben que Dios puede hacer el trabajo por sí solo, pero quiere que nosotros también estemos con Él, que nos alineemos. Por eso Dios usó dos mujeres, Débora y Jael, en una época que era impensable que una mujer contribuyera a una victoria. ¿Me acompaña a leer 1 de Corintios 1, 26 al 31? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A veces podemos pensar que Dios no nos puede utilizar. Y la palabra dice que no, porque podemos pensar que somos muy débiles, que no valemos, porque capaz que fuimos criadas así, nos hicieron sentir que no servíamos, que no éramos útiles, pero en las manos de Dios sí somos útiles. Y Dios se fortalece en nuestra debilidad. Cuando Dios te usa en cualquier lugar para cambiar vidas, es Él el quien lo hace. Los hijos de Israel clamaron a Dios y Dios levantó un libertador llamado Débora. Ella no se nombró como profeta ni jueza, lo hizo Dios. El plan de Dios es que el hombre provea liderazgo espiritual para el pueblo de Dios. No es el plan de Dios que las mujeres
lideren y dirijan a los hombres. El hecho de que lo haya hecho Débora, si tuviera una posición de influencia y liderazgo en la nación, era un signo de que había mucha necesidad espiritual y ningún hombre estaba cumpliendo con el liderazgo espiritual que Dios le había mandado. Por eso levantó una mujer que era la única que escuchaba la palabra de Dios, porque todos los demás estaban buscando otros dioses. Quiero que veamos en el capítulo 5, versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Débora tenía un corazón de madre, un corazón que anima, que ora y que orienta a los demás. Una mujer con un corazón que perdona, que tiene cuidado de lo que pasa a su alrededor, que tiene un corazón compasivo, está en una posición en la que Dios puede moverse y usarte. Ella fue una mujer de influencia, no fue una mujer que usó poder, porque ella escuchaba la palabra de Dios, pero no ordenaba, ella transmitía la palabra de Dios. Iban a ella porque ella escuchaba de Dios. Y el poder de influencia es mejor que el poder de control. Y a nosotros las mujeres nos gusta mucho controlar. Y tenemos que aprender a influir y no a controlar. El corazón de una madre que clama al Señor puede darte la oportunidad de influenciar porque has sido fiel y obediente a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Necesitamos entendimiento y sabiduría, deleitarnos en ser mujeres, en un mundo en donde palabras como mujer y hombre ya no se usan. Que seamos utilizadas para fortalecer a los hombres. Sabiduría para servir y ser mujeres de influencia. Mujeres piadosas, comprometidas a ser femeninas, a ser bíblicas, que irradian el espíritu y el corazón de la vida de Jesús en nuestro mundo. Me levanté como madre de Israel. Por eso actuó. Me levanté. Implica acción. Débora se preocupaba por lo que sucedía con los hijos de Israel. Eso la llevó a buscar a Dios, a llenarse de su palabra y su mensaje. Sabemos que el plan de Dios es que los hombres lideren. En la Biblia vemos que las cabezas de las tribus eran hombres, los jueces fueron hombres, los profetas fueron hombres, los apóstoles fueron hombres, los pastores y ancianos, hombres. La estructura de Dios es que el hombre provea liderazgo espiritual en el hogar, protección y provisión a la mujer y a los hijos. En esta época había un vacío de liderazgo, y Dios puso a Débora y fue llamada a influir. Fue usada por Dios para proveer el liderazgo femenino de la nación. Fue influyente y estratega. La puso Dios en ese lugar, por su corazón. Dios aparta a los profetas, les da un mensaje y una misión. Y Débora se ocupó de escuchar a Dios. Adquirió conocimiento de su palabra y respondió a lo que Dios la llamó a hacer. No era nada fácil. Ella inspiraba en los corazones, por eso venían a verla. Ella se veía como madre, no se veía ni como líder ni como profeta. Una madre cuida, alimenta, tiene un instinto protector. La Biblia no dice si Débora tenía hijos. Por algo no lo dice. Capaz que no tenía. El que no tengan hijos, el que la mujer no tenga hijos no quiere decir que no tenga ese instinto protector. El instinto de cuidar,
si no hubiera mujeres que adoptaran o que fueran capaces de cuidar a nietos, a sobrinos cuando no tienen madres. Ese corazón es el que Dios quiere que tengamos para ayudar, para servir. En la Biblia hay muchos ejemplos de madres utilizadas por Dios. Jocabed, la madre de Moisés, María de Nazaret, que abrazó su propósito y fue utilizada en las manos de Dios. Ella fue un instrumento en las manos de Dios. Cuando tenemos un corazón de madre, Él nos motiva a servir. Débora afirmó y levantó el liderazgo masculino. Débora no le mandó a Barak, sino que le transmitió un mensaje. Y cuando él le dice que si ella lo acompaña, ahí ya le está en una posición de liderazgo. Y me encanta lo que hizo Débora, porque Débora no lo dirigió, sino que lo invitó a dirigir. Y cuando él le dice, no voy si no vas conmigo, capaz que no es porque tenía miedo, capaz que lo invita porque sabía que ella estaba con Dios. Y saben que si nosotros también animamos a los hombres en oración, podemos ver cosas de los hombres que tienen que ellos no saben que tienen, nosotros no sabemos que tenían. Este pueblo estaba escondido, estaba oprimido, no se defendía. Y Débora le transmite el mensaje de Dios a Barak y juntan a varios pueblos para pelear la batalla. ¿De la nada? ¿Así porque sí? ¿20 años oprimidos, 20 años sufriendo? ¿Qué pasó? ¿Animamos a los hombres que están a nuestro alrededor? ¿Qué les pasa a los hombres que están a nuestro alrededor? Hijos, nietos, sobrinos, padres. No sabemos. Nosotros sabemos que nos pasa porque nosotros contamos todo. Los hombres son muy callados, pero necesitan de mujeres a su lado que orienten en oración. Y los hombres de la iglesia los animamos, oramos por ellos, por la responsabilidad que tienen, por el liderazgo que tienen. Dios nos anima a hacer eso. Necesitamos andar en espíritu para que nuestras vidas enriquezcan y afirmen el liderazgo masculino. Que sean motivados a liderar, a proveer el liderazgo espiritual que Cristo proveyó como siervo. El rol de Débora era proveer una oportunidad para que los hombres cumplieran su llamado diseñado por Dios como líderes, defensores y protectores. Estos hombres no estaban cumpliendo con el rol que les dio Dios. Y Dios utiliza a una mujer para sacar a los hombres de la condición en la que se encontraban. Dios creó a las mujeres para hacer la ayuda adecuada para los hombres, para fomentarlos y fortalecerlos. Débora era exhortadora, afirmadora. Usó el don de exhortar, el ministerio de afirmar, para estimular la fe de Barak, fortaleció su fe y lo animó con las promesas de Dios. En el versículo 7 del capítulo 4, le dice, y yo atraeré hacia ti a Arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esto era una promesa que Dios le estaba transmitiendo a Débora. Y Débora se la transmite a Barak. Le está dando fortaleza para que se anime, para que vaya. Y en el versículo 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. No le está dando una orden, sino que lo está apoyando, lo está ayudando y le está recordando lo que Dios le dice, que Dios está ahí con él. Las palabras de una mujer pueden inspirar valor en el corazón de un hombre, como también lo pueden tirar abajo.
¿Cuidamos a veces las palabras que les decimos? ¿Inspiramos valor? A través de su fe y valentía de Débora, los hombres de sus días asumieron su responsabilidad de proteger y pelearon contra el mal. Fueron los protectores que Dios destinó que fueran. Luego de 20 años de estar intimidados y oprimidos, estos hombres fueron inspirados, levantados por la fe y el coraje de una mujer. Quiero que leamos Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En este libro están los hombres de fe. Y aparece Barak. Barak tenía fe o era Débora. Fue motivado, fue inspirado. Y Débora no se debe de haber puesto mal, porque ella era una mujer que obedecía a Dios. Y la gloria es de Dios, como ella lo transmitía. Que ella no aparezca, pero aparece Barak. Por su influencia, por escuchar su palabra, por la palabra de Dios, por obedecer. Débora fue la que tuvo fe, pero cuando la historia es contada aparece Barak. A nosotros capaz que, ¿qué pasa? Pero no, la gloria es de Dios. La responsable no era Débora. Débora fue un instrumento en las manos de Dios, y Dios la usó. La gloria no era de Débora, la gloria es de Dios. Y Débora debe estar encantada de que Barak aparece como hombre de fe. Y esto lo podemos imaginar porque ella vivía para la gloria de Dios. Los hombres pueden ser fuertes cuando hay una Débora con ellos, alentando y orando por ellos. Nuestro llamado es ser ayuda idónea, adecuada para tu esposo. Pero no pensemos en esposas, pensemos en los hombres a nuestro alrededor, sobrinos, hijos, nietos. Alentemos, motivemos. En el capítulo 5 es una poesía, ¿no?, de Débora y Barak, que cuentan toda la historia de la batalla. ¿Y quién es el que somete al pueblo? Es Dios. En el capítulo 4, 15 y 16, ahí vemos cómo Dios somete a ese pueblo. Un pueblo que se había apartado de Dios, Dios lo vuelve a librar. Pero hubieron otros pueblos que no fueron. Hubieron pueblos que lo consideraron y no fueron. Capaz que tenían miedo o quisieron quedarse así. Y a veces nos puede pasar también a nosotros que no queremos involucrarnos en algo, que no queremos responder a lo que Dios nos está pidiendo y queremos quedarnos en nuestra zona de confort. Vemos cosas que pasan a nuestro alrededor, podemos estar viendo necesidades de los demás, podemos estar viendo algún matrimonio que esté precisando ayuda, que esté precisando orientación, que esté precisando orar, y dejamos que otro lo haga a veces. ¿Qué cosas no me estoy ocupando que Dios me está pidiendo? ¿Qué batalla no estoy acompañando? Y nos perdemos de algo cuando no nos involucramos en lo que Dios quiere. Nos perdemos la oportunidad de sentir el gozo de participar con Dios en la batalla, como lo hizo Débora. Y ahora vamos a ver otra mujer que también fue utilizada por Dios, Jael, muy diferente a Débora.
Jael no solo cumplió una de las profecías de Débora, sino que asesinó a un hombre que había oprimido con crueldad al pueblo de Israel. Y lo que ella hizo llevó a ese pueblo a la paz. Vamos a leer el capítulo 4, el versículo 11 de Jueces. Y Eber-Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Y en el versículo 17, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Ceneo, porque había paz entre Jabín de Azor y la casa de Eber-Ceneo. Jael era el que había sido derrotado. Entonces, como el pueblo, este pueblo y la familia de Eber-Ceneo habían hecho una alianza con ellos, él se sintió seguro y fue hasta su casa, porque ellos habían hecho una alianza de paz. Y a este lugar, a esta tienda, huye Sísara. Y leemos el versículo 18 al 20 del capítulo 4. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Jael ya fue mencionada antes por Débora. Jael cumplió la promesa que Débora ya le había dicho a Barak. Jael cumplió con la hospitalidad de ese tiempo. Lo atendió, le dio de beber, lo cubrió con una manta. Él se sintió seguro ahí, porque era un lugar donde podía sentir la paz, porque ellos habían hecho un acuerdo de paz que no, él iba a estar protegido, y llegó a ese lugar. Y vamos a leer el versículo 22 y 23. Ah, ya se lo leí, perdón. Y vieron que yo les dije que en el capítulo 5 hay un cántico de Débora y Barak. Y en este cántico, Jael es mencionada en el versículo 24 al 28. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema, y tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Ahí a Jael la mencionan en un acto de alabanza, y Dios se dirigió a Jael, no sabemos de qué forma, porque la Biblia no lo dice. En otras oportunidades, cuando la Biblia muestra que alguien recibe un mensaje, dice porque vino un ángel, pero acá no nos dice qué pasó con Jael, por qué hizo lo que hizo. Fue muy frío lo que hizo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, lo invita, lo hace pasar, le pide agua y ella va y le da leche, le pone una manta y se da media vuelta. Fue complicado lo que Dios le pidió. Dios te está pidiendo algo difícil y no te animás. Es difícil para uno, pero no para Dios. Este acto era un acto que Dios quería que se hiciera. No nos va a pedir esto, ¿no? Mm. Pero nos puede estar pidiendo algo y no nos animamos a hacerlo. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas?
Si cumplimos con nuestra parte, estamos participando del plan de Dios. Estaremos siendo mujeres usadas como instrumentos en las manos de Dios. Jael era una esposa que estaba en su tienda y fue utilizada por Dios, y las armas que utilizó fueron las que ella tenía a su mano. En esta cultura las mujeres eran las que armaban la carpa, entonces estas herramientas que ella tenía, que era la estaca y el mazo, la utilizaban para armar la carpa. Ellos decidían en dónde hacerla, qué mobiliario poder tener, o sea, la mujer hacía la casa. Entonces, estas herramientas eran las que ella tenía a su mano. Con estas herramientas tan simbólicas terminó con la vida de un general que huye de una batalla y que llevó a los israelitas a una victoria. Y la tierra reposó por 40 años. Débora fue una mujer de coraje, una mujer de fe, una mujer que conocía a Dios, que caminaba con Dios, una mujer que fue usada grandemente para influenciar a otros en su caminar con Dios. Y Débora hizo su parte en la historia del plan de Dios. ¿Qué decisiones tenemos que estar tomando? Hoy cantamos Renuévame, cambiar las cosas de nuestro corazón. ¿Qué cosas tenemos que hacer? En todo este aprendizaje lo que vimos que hizo Débora, más tiempo con Dios, motivar, ser mujer de influencia. El escuchar a Dios llevó a que Débora transmitiera el mensaje de Dios. Se llevó paz por 40 años a un pueblo oprimido que abandonó a Dios. Un pueblo que, cuando vio que ya no daba más, lo buscó, como a veces hacemos nosotros. Pero la misericordia de Dios, que siempre está, nos ayuda. Me gustaría que tomemos un tiempito, cada uno en el lugar donde está, y piense, si estás atravesando una batalla, si tenés que tomar decisiones, que tengamos un tiempito para orar. ¿Qué puedo hacer por los hombres que conozco? Esposo, hermano, hijo, nieto, sobrino. ¿Cómo aliento, cómo animo? Los líderes de la iglesia. Quiero ser una mujer de influencia, una mujer que camina con Dios. Quiero inspirar a otros a conocer este Dios. Gracias, Señor, porque como cantamos hoy, eres un Dios bueno. Gracias porque sabemos que cuando vamos a ti, tú nos escuchas. Gracias porque tus misericordias se renuevan día a día. Gracias porque eres un Dios poderoso y así nos miras. Te fijas en nosotros y quieres, Señor, que estemos en tus pies y nos utilizas, Señor. Tú puedes hacer todo. Todo lo que tú quieras lo puedes hacer. Pero nos permite, Señor, estar a tu lado y ser herramientas. Ayúdanos a cambiar las cosas que tengamos que cambiar. Ayúdanos a alentar, a no criticar. Ayúdanos a motivar, a influenciar. Ayúdanos a irradiar, Señor, tu amor. Que seamos esas Déboras, Señor. Que escuchamos tu palabra y obedecemos. Y decimos, aquí estamos, Señor, utilizanos.
danos fuerza. Y si no sabemos a quién acudir, ayúdanos, Señor, a estar en tus pies todos los días. Levanta nuestras manos en las batallas. Sabemos que tú estás ahí. Fortalece, anima, escucha nuestros corazones. Te necesitamos. Queremos estar a tu lado. Sabemos que no hay mejor lugar. Perdónanos por las veces que nos apartamos de ti. Perdónanos por las veces que no te tenemos en cuenta. Queremos estar en tu presencia, en tus brazos. Que tú nos guíes. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotras y a veces no nos damos cuenta. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.